Bien, hoy vamos a hablar sobre un tema por lo demás interesante y lo he titulado La herencia del servicio. ¿Cuántos saben que hay una herencia al servir al Señor? Y hoy vamos a hablar acerca del servicio cristiano. Tenemos que estar muy conscientes que Dios nos llamó para servir. Amén. Así que dígale al que está a su lado: Dios te llamó a servir. Quiero pedirle que por favor me puedan acompañar abriendo sus Biblias en Éxodo capítulo 23, verso 25. Y leemos así: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. Vamos a leerlo de nuevo. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. La herencia del servicio. Esta era una inquietud de nuestro Señor desde que estuvo por la tierra hace casi ya 2000 años. Él le decía a los discípulos que oraran al Señor de las mieses, que enviara obreros a sus mieses, porque la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Eso no ha cambiado. Y sin embargo, el mensaje del Señor sigue vigente aún en este tiempo. Dios sigue llamando a hombres y a mujeres al servicio. De esto da cuenta el profeta Malaquías cuando dice allá en Malaquías capítulo 1, verso 6: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Lo que el Señor está diciendo en este pasaje en particular, Malaquías capítulo 1, verso 6, es que Dios quiere en este tiempo que podamos estar claro de que hay una necesidad apremiante. Diga, necesidad apremiante. Y a pesar de que han pasado ya 2000 años o poco menos de 2000 años desde que Jesús caminó entre nosotros predicando el evangelio, el mensaje de salvación sigue siendo un mensaje urgente para nuestra humanidad. Y Dios está esperando que cada uno de nosotros podamos servir al Señor con devoción, con fervor, con temor, de todo corazón, como dice en su palabra. La herencia del servicio he querido titular en esta mañana la meditación, porque ¿cuántos saben que hay una herencia para aquellos que sirven al Señor? El servicio a Dios no es una opción. Algunos piensan que el servicio a Dios está reservado para los ministros de la iglesia, para los pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros, en fin, para todo el mundo, menos para mí. Y sin embargo, el Señor dio un mandato específico al pueblo de Israel, diciendo, no solamente en el pasaje que acabamos de leer, sino en muchísimos otros, que el llamado como hijos de Dios era servir al Señor. La palabra del Señor nos muestra que cuando Israel fue llevado cautivo o quedó cautivo en Egipto, después que murieron los patriarcas, el Señor envió a Moisés. Y el mensaje que Dios le dio a Moisés para que le dijera a Faraón era este: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Diga, servicio.
Así que aquí tenemos al Señor enviando un mensaje y diciéndole al pueblo que el ángel, verso 23, iría delante de él y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, todos los que son feos, a los cuales yo haré destruir. Y parece una cosa contradictoria que Dios mismo le diga a su pueblo que Él habría de enviar a su pueblo en medio de los enemigos, en medio de aquellos que le adversaban. Y es que no lo entendemos si no conociéramos los propósitos del Señor. Diga propósito. Y es que Dios, al tenernos en medio de los enemigos de Dios, en medio de este mundo, hay propósito de Dios. Algunos dicen: ah, si el Señor viniera y me sacara de este lugar. Señor, ven Jesús pronto. ¿Y cuántos de nosotros quisiéramos, algunas mujeres quisieran estar en un convento y algunos hombres en el Himalaya, por allá, ¿verdad? Sin embargo, el Señor nos tiene aquí en medio de nosotros. Pero el Señor le dijo al pueblo que el ángel iría delante de ellos con un propósito. Y el propósito era conquistar la tierra que Él les habría de dar por herencia. Pero aquí tenemos al Señor diciéndole: mas a Jehová vuestro Dios serviréis. El servicio a Dios no es una opción. Es decir, no, bueno, si me provoca voy a servir al Señor. Si me nace. Si se le acerca el pastor y me dice: bueno, así voy a servir al Señor. Algunos están esperando que el pastor se les acerque, pero a lo mejor el pastor no se les va a acercar. Hoy, como el profeta Isaías, voy a lanzar la palabra en el nombre del Señor. Y voy a decir: ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Y el pueblo de Dios tendrá que decir en esta mañana: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Cuántos están dispuestos? Gloria a Dios. Este servicio a Dios fue declarado por el Señor sin lugar a dudas de que cada uno de nosotros sirviera al Señor. Deuteronomio capítulo 10 verso 12 nos dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Dios, que andes en su camino, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Y sabe cómo termina Deuteronomio 10:12? Porque entonces serás prosperado. Algunos están esperando que Dios los bendiga, pero quiere que le diga una cosa en esta mañana: Dios los va a bendecir, pero hay una herencia detrás del servicio, y el servicio está ligado con la bendición. El servicio no es una acción, es un mandato divino. Deuteronomio capítulo 6 verso 13 nos dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Dios nos llamó para servir. Y algunos dirán: pues yo estoy muy viejo para servir. Yo no tengo educación para servir al Señor. Yo no estoy preparado para el servir. Y sin embargo vamos a descubrir dentro de poco que todos podemos servir al Señor. ¿Cuántos creen que todos podemos servir al Señor? Todos podemos servir al Señor. El servicio no es una acción, es un mandato. Además fue ratificado por los profetas. Isaías capítulo 41 verso 8 nos dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque yo te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. ¿Cuántos
de los que estamos presentes en esta mañana somos descendientes de Abraham? Entonces diga, esta palabra es para mí. Tú, Israel, siervo mío eres, dice Jehová de los ejércitos. Pero este llamado al servicio fue confirmado también por los patriarcas y por los líderes. Josué, quien fue llamado el siervo de Moisés, en las postrimerías ya de su vida, cuando ya iba a entregar su trabajo, su obra, se despide del pueblo del Señor, fíjese, de esta manera. Ahora pues, temed a Jehová, Josué capítulo 24, verso 14, y servidle con integridad y verdad, y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Josué tenía una experiencia acerca del servicio a Dios. Él, junto con Caleb, entregaron un reporte positivo y dijeron, es verdad, la tierra está llena de enemigos, pero nosotros los comeremos como pan. Dios está por nosotros y con nosotros y en medio de nosotros. 10 de los espías dieron malos reportes y pudo Josué y Caleb ver cómo parte de su familia que se rebeló contra Dios, parte de sus amigos, cayeron postrados en el desierto. Sus mismos compañeros que salieron a espiar la tierra fueron muertos ese día. Pero Josué tenía una experiencia del servicio. No solamente Dios lo fortaleció, no solamente Dios lo bendijo, sino que Dios lo constituyó como un líder poderoso. Pudo llegar al final de sus días sirviendo al Señor. Y él pudo descubrir que servir al Señor es de gran bendición. Él pudo descubrir que sus amigos perecieron. Mucha de su familia quizás pereció, cayó en el desierto. Pero estaba allí Josué, incólume, quizás un anciano ya, pero vio la mano de Dios sobre su vida y por eso pudo decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Este servicio a Dios no es una opción, es su mandato y fue confirmado por el mismo Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que dice el Señor Jesús acerca de sí mismo? La palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 20, verso 28. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús mismo dio testimonio diciendo que Él había venido no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La palabra servir, servidor, aquí viene del griego diaconeo, fíjese, del cual deriva de la palabra diáconos, donde sale la palabra entre nosotros, diáconos. Jesús lo que está diciendo en este pasaje es que Él vino para ser como alguien que está a cargo de una casa en los servicios domésticos. Él vino a ayudar, a ministrar, a servir, a expedir. Él vino
a servir antes que ser servido. Lucas 22, 27 nos dice, preguntándole el Señor a sus discípulos, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Dice, pero yo estoy en medio de vosotros como el que está sirviendo. ¿Se da cuenta? A veces nosotros queremos las mejores posiciones dentro de la iglesia. Queremos los mejores cargos. Queremos estar en un lugar donde la gente nos vea. Y sin embargo, el Hijo de Dios dio un ejemplo de servicio. Y mientras que algunos esperaban ser servidos, Jesús tomó un lebrillo y tomó una toalla y le limpió y les lavó los pies a los discípulos. Servir al Señor no es una opción, es un mandato. La palabra del Señor nos confirma que el mismo apóstol Pablo habló de sí mismo como el servidor, como el siervo. ¿Sabe lo que dice 1 Corintios 3:5? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. En 1 Corintios 4:1 nos dice, así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo. ¿Qué son los que sirven al Señor? Servidores. Los ministros son servidores. Aquellos que servimos al Señor somos colaboradores. ¿Y qué hace un colaborador? ¿Qué hace un colaborador? El que está a cargo dice, pásame un destornillador, pásame un alicate, pásame un martillo. ¿Y qué hace uno? Aquí está, Señor. Los ministros no pueden ni deben enseñorearse sobre las ovejas. Venimos a servir. Venimos a servir al pueblo del Señor. Y cada uno de nosotros debe servir a su hermano. Jesús nos dio ejemplo. Pero también es una orden divina de servir al Señor. ¿Cuántos están esperando el reino de los cielos? ¿Sabe lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 28? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a estar insertados en los propósitos de Dios. Y nunca ha sido el propósito de Dios que nosotros vengamos a la iglesia a calentar las sillas. El plástico cuesta más, ¿verdad? Y la madera también. Gracias a Dios que no son de hierro, porque algunos tendrían ya las sillas bien calientes. Jesús fue anunciado proféticamente como el siervo. Isaías capítulo 42, verso 1 nos dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. El Padre se refiere a Jesús como su siervo. La gran pregunta en esta mañana es, ¿qué eres tú? ¿Eres siervo del Señor? ¿Estás sirviendo a Dios en este día? La queja del profeta Malaquías era, si soy yo, Señor, si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Vemos al Señor como
alguien sublime, poderoso. La palabra honra ahí, y lo hemos dicho otras veces, es la palabra kabod, la palabra kabad en hebreo, y significa ser temible, tener temor, ser alguien glorioso, ser alguien majestuoso. Y decimos que Dios es majestuoso, pero ¿realmente lo creemos? ¿Realmente pensamos que nuestro Dios es fuego consumidor? ¿Realmente estamos convencidos que si Dios en esta hora llegara a pedirnos cuentas, estaríamos con buenas cuentas con Él? ¿O ignoramos que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros un don, un talento, una obra que hacer? ¿Qué significa servir a Dios? Servir a Dios significa tener un testimonio, tener una integridad a pesar de las presiones de grupo. Servir al Señor significa vivir una vida santa a pesar de que estamos en medio de un pueblo impío. Servir al Señor significa vivir para Él a pesar de que las circunstancias no sean contrarias. Daniel dice en el capítulo 3, verso 17, estuvo expuesto. El rey Nabucodonosor había hecho un decreto en el cual todos los hombres, grandes y pequeños, tenían que postrarse a una estatua hecha de oro. Y habían 3 jóvenes llamados Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 jóvenes, Daniel capítulo 3, verso 17, fueron confrontados, fueron presionados para que guardaran este edicto del rey. Y sin embargo ellos no se doblegaron ante las presiones del grupo. Dice la escritura que Sadrach, Mesach y Abednego, después de haber sido confrontados con el rey, le respondieron diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, es decir, sobre el hecho de que tenían que inclinarse y adorar a la imagen. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepa pues, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué te está presionando en esta hora? ¿Tus amigos en tu trabajo, en la universidad? ¿Qué situación y en qué aprieto estás con tu pareja o con tus hijos? ¿Estás negociando tu integridad para quedar bien con los hombres y no con Dios? ¿Sabes cuándo tú estás sirviendo al Señor? Tú estás sirviendo al Señor a pesar de que te está exigiendo el mundo, la carne y el diablo, declarar que sus preceptos y sus principios los practica todo el mundo. Pues 1000 veces no, porque mejor es servir al Señor antes que los ídolos de este mundo. Daniel 3:17 nos cuenta esta historia hermosa. Y dice la palabra del Señor que estos jóvenes fueron lanzados a un horno de fuego. Y Dios honró a estos jóvenes enviando su ángel, uno semejante al Hijo de los dioses. Y dice la escritura que cuando el rey vio que había un cuarto personaje paseándose en medio de ellos, clamó a gran voz. Y ellos salieron del horno y ni aún sus ropas olieron a humo o a fuego. ¿Qué significa servir a Dios? ¿Cómo podemos servir al Señor? Haciendo buen uso de los talentos
que Dios nos dio. Y siendo fiel en lo encomendado. Mateo 25, verso 23. El Señor le dijo a aquellos que habían recibido los talentos: bien, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. A algunos Dios le ha dado un talento, otros tienen 5 y 3, y algunos tienen los talentos enterrados, esperando que Dios les dé una palabra. Eclesiastés capítulo 9, verso 10 nos dice que todo lo que viniere a nuestra mano conforme a nuestra fuerza, debemos hacerlo. ¿Qué estás esperando tú? ¿Salir a las naciones? ¿Estar en un púlpito haciendo alguna cosa extraordinaria? Pues no. Comienza con tu familia, comienza con tus vecinos, comienza con aquellos que están cerca de ti. Dale una palabra de esperanza. Tienes una buena voz, úsala. Tienes recursos, úsalos. ¿Qué es lo que Dios ha entregado en tu mano? ¿Qué significa servir al Señor? Seguir al Señor es seguir sus pisadas. La palabra del Señor nos dice en Juan 12, verso 26, si alguno me sirve, sígame. Usted quiere servir al Señor, sígale. Usted quiere hacer lo que a Él le agrada, sígale. Pero ¿sabe lo que dice la palabra del Señor en Juan 12, 26? Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Usted quiere saber dónde va a estar el Señor? Va a estar con aquellos que le están sirviendo, con aquellos que le están honrando. ¿Y sabe cómo dice el Señor? Termina este versículo: si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Sabe qué significa eso? Significa que Dios lo pondrá en un lugar en alto. Significa que Dios lo bendecirá. Significa que Dios lo prosperará. Significa que Dios lo acompañará. Significa que Dios peleará sus batallas. Significa que mientras que usted sirve a Dios, Él se encarga también de sus negocios. Mi Padre le honrará. ¿Qué significa servir al Señor? Significa honrarle con todo lo que Él nos ha dado. Lucas capítulo 8, verso 2, nos dice la palabra del Señor que había mujeres que habían sido sanadas de espíritus y enfermedades, y había una que se llamaba María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Verso 3, y Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Algunos quieren que el Señor los use, pero los bienes bien amarrados. Las cosas que Dios le ha dado bien aprisionados. Y aquí tenemos mujeres que a lo mejor no sabían predicar, pero Dios las había bendecido y ellos pusieron sus bienes al servicio del Señor y servían al Señor de esa manera. Tú dices que no tienes recursos espirituales o mentales, pero a lo mejor Dios te ha bendecido y Él quiere que tú bendigas a alguien con lo que Él a ti te ha dado. Podemos servir al Señor con nuestros bienes. Diga conmigo: puedo servir a Dios con mis bienes. ¿Qué significa servir al Señor? ¿Y cómo podemos servir al Señor? Servimos al Señor cuando ayunamos y oramos. Lucas capítulo 2, verso 37 nos dice que había allí en el templo una mujer llamada Ana, profetisa, que había quedado viuda muy joven. Esta mujer servía al Señor con ayuno y con oración.
¿Se da cuenta? Podemos servir al Señor de tantas maneras. Usted sirve al Señor cuando usted dispone su corazón y ayuna y ora por los asuntos de la iglesia. Cuando ayuna y ora por su familia. Cuando ayuna y ora por el reino de Dios y su justicia. Esta mujer, Ana, servía al Señor. ¿Y sabe qué edad tenía? Porque aquí hay algunos que tienen el pico de esta hermana, que ya debe estar en la gloria. Y algunos prefieren dormir, ver televisión. Algunos prefieren guacharaquear. Algunos prefieren ver un partido de béisbol o de fútbol, o salir con sus amigos. Y esta mujer tenía 84 años. 84 años. Eso debería darnos vergüenza. Pero esta mujer dice, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. 84 años. Y no se apartaba. De noche y de día servía al Señor con ayuno y con oración. ¿Cómo podemos servir al Señor? Servimos al Señor cuando trabajamos para otros. Colosenses 3:22 nos dice que debemos obedecer a nuestros amos terrenales. ¿Y sabe cómo termina Colosenses 3:24? Dice, y todo lo que hagáis, verso 23, hacedlo de corazón como para el Señor y no para ¿quién? Y no para los hombres. Y fíjense cómo termina. Sabiendo que del Señor recibiréis ¿qué? ¿Qué? La recompensa de la herencia. ¿Cuántos quieren su herencia? ¿Sabe? Aquí está el porqué. Porque a Cristo el Señor servís. Pastor, pero ese es un hombre impío. Me paga muy poco. El Señor te dice que le estás sirviendo a Él. No lo hagas como para que la gente te vea. Comienza a honrar al Señor en tu trabajo. Comienza a hacer las cosas con excelencia. Comienza a administrar bien el tiempo. Y en vez de encerrarte en un cuarto o en una oficina donde no te ve el jefe, y de en vez de estar chateando, y de en vez de estar haciendo tonterías, y de en vez de estar escondiéndote para que no te llamen al servicio, ponte al frente de tu jefe y di, jefe, ¿en qué puedo servir? Comience a honrar al Señor en su trabajo. ¿Sabe por qué? Porque al Señor, a Cristo Jesús, nuestro Señor, servimos. Diga, yo sirvo en mi trabajo a Jesús. No, pero dígalo con convicción. Yo sirvo en mi trabajo a Jesús. Gloria a Dios. ¿Cómo servimos a Dios? Mateo 25, verso 44. Ellos respondieron, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. ¿Sabe cuándo servimos al Señor? Cuando le damos comida al hambriento. Cuando pedimos un kilito. Y dice, ay no, aquí me salen 10 arepitas, mejor no llevo nada. Cuando Dios le dice, mira, ahí a 3 casas hay una familia que tienen varios muchachos, llévale una comprita. Y dice, no, eso es un vagabundo, ese, que se las arreglen ellos. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Cuando usted ve a un hambriento y no lo sacia,
¿Sabes lo que dice el Señor? Por cuanto no lo hiciste a uno de estos, a mí tampoco me lo hiciste. Sediento, forastero, desnudo o quizás descalzo. Algunos tienen huecos en los zapatos, pero no son acá. Aquí todos somos prósperos. Desnudo, enfermo o en la cárcel. Es más fácil quedarse en la casa un domingo estirando las piernas que salir a un hospital, a una clínica. ¿Sabe? Este es el ABC de la vida cristiana. ABC. ABC. Diga conmigo, ABC. Ay, Señor, yo quiero que me uses. Pero el Señor te dice, el ABC es este. Visita a los huérfanos, a las viudas, a los hambrientos, a los sedientos. Cubre los cuerpos de aquellos que están desnudos. Señor, pero no te lo hicimos a ti. ¿Cuándo no te servimos? Porque la gente está esperando que el pastor se lo diga o que el mismo Señor Jesucristo se les aparezca. Y sabe, los primeros el Señor le dijo, por cuanto tuve hambre y me disteis de comer. Y sabe lo que dijeron aquellos que habían escuchado el mensaje del Señor. Los justos responderán, Señor, cuando te dimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondió el rey, diga el rey, mi rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Imagínense eso. ¿Cómo podemos servir al Señor? Cuando hagamos todo lo que Él nos ha encomendado. Lucas capítulo 17, verso 7. ¿Quién de vosotros que teniendo un siervo que ara o apacienta al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso le da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. ¿Qué estamos haciendo de más? El Señor nos mandó a visitar. El Señor nos mandó a estar pendientes de nuestros hermanos. El Señor nos mandó a brillar. El Señor nos mandó a orar, a ayunar. ¿Lo estamos haciendo más de lo que esta palabra nos los ha pedido? La Biblia dice que lo que debíamos hacer, eso hicimos, no más. Al final debemos decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Pero alguno dirá, todavía dirá, pastor, pero eso no es para mí. Eso no es para mí. Yo no sé hablar. Y hemos hablado de compartir, y hemos hablado de usar nuestros recursos para el reino de los cielos, y hemos hablado de no claudicar en nuestro testimonio. Hemos hablado de servir no a los hombres sino a Dios, que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Hemos hablado de seguir al Señor y servirle aún en las cosas más pequeñas. Hemos hablado de que son infinitas las posibilidades para servir al Señor. Mi ángel irá delante de vosotros, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas.
Sirviendo, la bendición viene. Diga, sirviendo, la bendición viene. Pero ¿qué pasa cuando dejamos de servir a Dios? Obviamente hay hambre y hay esterilidad. Fíjese lo que dice. Fíjese lo que dice Oseas capítulo 4, verso 10. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Dios. Fíjese esta cosa tan tremenda. Dejaron de servir al Señor. ¿Y cuál fueron las consecuencias? Esterilidad. No produces nada. Nada te sacia. Comerán, pero no te saciarás. No te sacia el trabajo. No te sacia tu esposa. No te sacia el hogar. No te sacia la familia. No te sacia la iglesia. No te sacia Dios. No te sacia nada. Andan, como dice el refrán, buscando en cuál ramo horcate. Y te das cuenta que nada te satisface. ¿Sabes por qué no te satisface nada? Porque tú no fuiste creado para estar ocioso. Tú no fuiste creado para ser alguien sin fruto. Dios te hizo con un propósito. Dios te hizo sacerdote. Dios te hizo una nación santa. Dios te hizo un pueblo adquirido. ¿Sabes para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esterilidad. Los negocios no van a prosperar. La relación en la familia no va a prosperar. Siempre va a haber un tropiezo. ¿Sabes por qué? Porque has dejado de servir al Señor. Muerte, ruina, ser entregado a nuestros enemigos será el resultado de no servir al Señor. Pero ¿qué pasará cuando comencemos a servir al Señor? Isaías capítulo 64, verso 12 nos dice: he aquí que mis siervos comerán, pero los que son hijos, dice, y vosotros tendréis hambre. Mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. Mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. Mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento del espíritu. ¿Cuál va a ser el resultado? Saciados de comida, bebida, alegría y júbilo de corazón. Y me encanta de todos estos pasajes el que está en Isaías capítulo 54, verso 17. Vaya conmigo, por favor. Fíjese esto. Verso 13. Y todos tus hijos serán ¿qué? ¿Quién los va a enseñar? Van a quedar fallos, ¿verdad? ¿Quién los va a enseñar? Y se multiplicarán ¿qué? Subraye eso es una promesa hermosísima. Verso 14. Con justicia serás adornada. Estarás lejos de ¿qué? De opresión, porque no temerás. Y de temor, ¿por qué? Porque no se acercará a ti. Verso 15. Si alguno conspirare contra ti, ¿qué? Lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, ¿qué? Delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca las herramientas para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Verso 17. Ningún arma forjada contra ti prosperarás,
y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? De los siervos de Jehová. ¿Usted quiere que sus hijos estén en la mano del Señor? Sirva al Dios con todo su corazón y con toda su alma. Se han levantado enemigos contra usted, comience a servir al Señor. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y dice él, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Sabe lo que significa la palabra salvación allí? Viene del hebreo sekdaka, que significa justicia, significa prosperidad, significa derecho. ¿Sabe lo que le está diciendo el Señor allí? Hay algo que por derecho a ti te asiste. Hay algo que por justicia a ti te pertenece. Es para ti la herencia de la paz. Es para ti la herencia de los hijos. Es para ti la herencia de la prosperidad. Es para ti la herencia de que nada te va a faltar. ¿Por qué? Porque la justicia, es derecho de lo que Dios a ti te ha prometido. ¿Y sabe qué dice el Señor? Que cuando tú le sirvas, que cuando tú te conviertas en siervo, esa herencia será tuya. Porque esa herencia es la herencia de los siervos de Jehová. ¿Cómo comenzar a servir al Señor? Debemos disponer nuestro corazón. Hebreos capítulo 9, verso 14. Y con esto terminamos. Hebreos 9, verso 14. Yo no sé cuánto tiempo has estado sin servir al Señor, pero Dios te está llamando en este día a que tú reconsideres cómo estás llevando tu vida. Hebreos 9, verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará ¿qué? Vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué te está deteniendo en este tiempo de servir al Señor? Quizás te equivocaste, quizás durante mucho tiempo has estado batallando con un pensamiento. Dios te dice que hoy la sangre de Jesucristo es suficiente para limpiar tu conciencia de aquellas cosas que pertenecen al pasado. Se cuenta que un sirviente de un emperador, Carlos V, se moría. Y después de muchos años servir fielmente a su amo, estaba allí, agonizando en su lecho de muerte. Este siervo le dijo: querido amigo, dijo el emperador, querido amigo, junto a la cama del moribundo, me has servido con tanta devoción que solo deseo poder darte algo a cambio. ¿Qué quieres? ¿Quieres alguna cosa? Dime lo que deseas y yo veré que se te conceda, le dijo el emperador Carlos V a ese fiel sirviente. Sí, respondió el moribundo, quisiera recibir un favor de vuestras manos. ¿Qué deseas?, preguntó ansiosamente el emperador. Dadme un día más de vida, tan solo un día más, le exclamó el sirviente. Ay, dijo el emperador, se me considera uno de los monarcas más poderosos sobre la tierra, pero lo que me pides es más de lo que mi poder puede darte. Solo Dios puede conceder y prolongar el don de la vida. Suspirando profundamente, dijo el moribundo: entonces ahora veo claramente que fui un tonto al no dedicar el servicio de Dios más tiempo que al servicio de un rey terreno. Hay
un lebrillo en la mañana de hoy. Una palangana, digámoslo de esa manera. Y hace casi 2000 años atrás, uno pidió que le trajesen esa palangana y este se lavó las manos y dijo: no soy responsable de ese hombre. Pero hubo otro que tomó el mismo lebrillo y limpió y lavó los pies de sus discípulos. ¿Qué vas a hacer hoy con el lebrillo? ¿Vas a servir al Señor o te vas a lavar las manos? Dios te está pidiendo en esta mañana una acción concreta y Él te dice en este día: bendeciré tu pan y bendeciré tus aguas y quitaré toda enfermedad de medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra y yo completaré el número de tus días.